Gracias. Buenas noches a todos. Gracias, pastor, por el saludo. Vamos a viajar hacia el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento. Sí, vamos a ir al libro de Primera de Reyes. Pero antes me veo en la necesidad de poder contar un poco de historia, ¿no? Para ponerte en el contexto del pasaje que vamos a estar leyendo. Quizás muchos en este lugar conocen algo, algunos quizás no la recuerden y les viene bien y otros todavía no la tienen en cuenta. El libro de Primera de Reyes relata todo el periodo de reyes posteriores a David, ¿no? Todos recuerdan al rey David, ¿no? El rey que según Dios era un hombre conforme a su corazón. Luego de la muerte de David, ¿alguno se acuerda quién viene, quién toma el reino? ¿Quién lo sucede? Salomón, hijo de David. Salomón toma el reino y luego de Salomón se produce algo inesperado. Algo que no estaba en los planes de Dios, en realidad sí estaba, pero que Dios siempre muestra su gloria, y es la división del reino. El reino de Israel se divide en dos. Tenemos el reino del norte, Israel, y el reino del sur, que es Judá. Y Primera de Reyes, al igual que Segunda, relata o presenta a cada uno de estos reyes y le pone, una característica, y es si hicieron lo bueno o lo malo delante de Dios. ¿Según qué? Según la fidelidad. Este fue bueno porque fue fiel a Dios, y este no lo fue porque precisamente hizo todo lo contrario a la voluntad de Dios. Y ahí aparecen un montón de reyes. Nosotros vamos a ir al capítulo 19 y nos encontramos con Acab. Seguramente lo escuchaste, el rey Acab. Acab era rey de Israel. Y casualmente todos los reyes de Israel hicieron lo malo delante de Dios. No hubo uno solo que hiciera lo bueno. Y Acab fue el peor de todos. Así que tenemos en esta historia que vamos a contar en un ratito al peor rey de todos. Y encima, cuando ustedes agarran los últimos versículos del capítulo 16, dice que lo peor que le pasó a Acab es haberse casado con Jezabel. Lo peor fue su esposa. ¿Por qué? Y algunos se ríen, ¿no? Dice, ¿me habrá pasado a mí? No lo sé. ¿Por qué? Porque Jezabel la Biblia la presenta como la mujer más perversa de la Biblia. Jezabel fue la mujer más perversa. ¿Por qué? Porque ella era una tremenda manipuladora, tremenda controladora de las personas. Tenía 850 sacerdotes a su servicio. De hecho, a todos los que servían al Señor los había matado. ¿Sí? Los había matado. Y Jezabel controlaba en gran manera a su esposo, y gracias a ella la idolatría y el pecado entró en Israel. ¿Me siguen hasta acá? Bien, gracias por los dos que me están siguiendo. Esperemos que puedan seguir más, ¿no? Jezabel había introducido la adoración al dios pagano Baal. El reino de Acab fue un reino próspero económicamente. Y militarmente también. Fue un reino próspero. Pero ellos acudían o decían que esto se debía a su dios pagano Baal. Baal era el que traía las lluvias y Baal era el que proveía las cosechas abundantes. En cada reino o con cada rey, el Señor estableció o designó un profeta. ¿Qué es lo que hacía el profeta? El profeta ayudaba a que tanto el rey como el pueblo comprendiera quién era Dios y cómo era Dios, y también cómo había que adorarlo. David tuvo también su profeta. Todos tuvieron su profeta. El tema con Acab era que se hizo enemigo de su profeta, que era Elías. ¿Por qué? Porque Elías le pinchaba el globo todo el tiempo. Acab decía, yo voy por acá, controle la voluntad de Dios, y aparecía Elías y le decía, no, Acab es por acá. Por eso no quería saber nada con Elías. Porque Elías siempre le pinchaba el globo, y aparte Elías tenía un ministerio de confrontación con Acab. Todo el tiempo. Ahora, el propósito del profeta, para que vos lo entiendas bien, es comunicar la palabra de Dios. Y quizás cuando escuchás la palabra profeta te puede llegar lo que a mí me pasaba hace un tiempo atrás,
que te imaginabas a esos chantas que le dicen a las personas con quién se tienen que casar, ¿no? ¿Vieron alguna vez en algún lado esto? Bueno, eso no tiene nada que ver con la profecía. La profecía tiene el propósito de comunicar la palabra de Dios. Si no está la palabra de Dios, entonces no sirve. Y el profeta hacía esto. El profeta tenía celo por todo ese pueblo idólatra que no seguía a Dios. Y el propósito de él era movilizar a ese pueblo a que se conecte con el Señor. Elías se presentó ante Acab en el capítulo 17 y le dice: Acab, te digo que no va a llover durante un tiempo hasta que Dios lo ordene. Y así como pasó más o menos durante 3 años, hubo una gran sequía en el reino de Israel. Durante ese tiempo, Elías vio cómo Dios lo respaldaba, cómo Dios los resguardaba, porque los profetas eran personas menospreciadas. No era que todos lo querían. ¿Por qué? Porque te batía la justa, ¿no? Como a veces puede pasar con, no sé, quizás con la justa cuando te la bate el pastor recién, ¿no? Personas menospreciadas, personas que eran encarceladas, perseguidos y hasta matados. Dios se encargó de cuidar a Elías durante esos 3 años de sequía. Dios lo alimentó a través de los cuervos. Dios luego lo lleva a la casa de una viuda, conocida como la viuda de Sarepta, porque así se llamaba a la aldea, donde ella y su hijo no tenían más que un poquito para sobrevivir, y el Señor hace un milagro de multiplicación. Y durante todo ese tiempo de sequía, él estuvo alojado ahí y bien alimentado. También había pasado que el hijo de esta señora había muerto. Y Elías ora por él y resucita. O sea, qué milagro, o sea, qué testigo había sido Elías del poder de Dios. Y por último, así no te aburro tanto con la historia, aparece en el capítulo 18 el enfrentamiento entre Elías, el profeta del Señor, y 850 profetas de Baal y la diosa Acera. Y el enfrentamiento consistía en demostrar quién era el verdadero Dios. Entonces, cada uno, los profetas por un lado, los 850 y Elías por el otro, levantaron un altar y pusieron un buey, o como dice en otra versión, un toro para ser sacrificado. Y ellos tenían que pedirle a su Dios que envíe fuego del cielo. Y el que mandaba el fuego del cielo, donde caía en el altar, ese era el Dios verdadero. Y ahí estaban los profetas de Baal, se rasgaban todas las vestiduras, se cortaban, fuego ven, fuego ven. ¿Y saben qué pasó? Nada. Y encima Elías, claro, tenía el respaldo de Dios, y Elías canchereaba. Y si usted va a leer en la Biblia, se va a encontrar con la manera en cual él los gastaba. Él fanfarroneaba, porque sabía el respaldo de Dios. Luego él, con una simple oración, pide que el fuego venga, y el fuego cae y quema el altar. Y ahí todo el pueblo comienza a declarar que el Señor era el Dios verdadero. Luego de eso Elías los mata a todos estos tipos y ora por la lluvia y llueve. Y ahí aparece el capítulo 19 que te voy a leer en esta noche. ¿Más o menos entendiste la historia? ¿La recordás ahora? Elías fue un testigo tremendo del poder de Dios. Dijimos multiplicación, cómo Dios lo cuidó. Dijimos también cómo él oró y resucitó una persona. El enfrentamiento con los 850 profetas de Baal y de Acera. Y ahí aparece el siguiente pasaje. Primera de Reyes 19, 1 al 8. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto, se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate,
y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza vio un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió. Y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Como había mencionado recién, Elías fue testigo del gran poder de Dios. Y si vos estás en esta noche en este lugar, es porque vos también, de alguna manera u otra, has sido testigo del poder de Dios. Si acá hay alguno que por más mínimo que sea no haya sido testigo de Dios, seguramente en este momento está en su casa viendo algo en la tele o haciendo otra cosa, o si querés en la pileta, donde se te ocurra. Porque muy difícilmente alguien que no haya sido testigo, aunque sea mínimo, como dije, esté en esta noche en este lugar. Todos los que estamos hemos sido testigos. Seguramente has visto el respaldo de Dios en tu vida una y otra vez. Pero sin embargo, vos y yo, a pesar de todo eso, podemos caer en el mismo problema que tuvo Elías. Y es que Elías se estancó. O sea, yo no puedo creer cómo el tipo, después de cancherearla y ver semejante manifestación del poder de Dios, esta bruja manipuladora, controladora de Jezabel, lo manda a matar y el chabón escapa. Huye. Se estancó. Y quizás en esta noche ya te diste cuenta que estás estancado. O quizás, seguramente, en algún momento vas a estar estancado si no tomamos algunos recaudos. ¿Qué significa estancar? Estancar significa detener la marcha de un proceso. A ver, la vida cristiana consiste en un proceso constante. Constantemente estamos en un proceso. Y después tenemos como pequeños mini procesos sobre algún asunto en particular o alguna situación que nos toca vivir. Efesios 4, 11 al 16 nos presenta el propósito de la vida, que es llegar a ser como Cristo, que es reproducir el carácter de Jesús. Así que este proceso va a durar toda la vida. Siempre estamos en un proceso. Y nos estancamos cuando precisamente de alguna manera detenemos ese proceso. Hay una definición del diccionario que me llamó la atención, que dice que estancar es detener el curso de un líquido, en especial de una corriente de agua. Y me llamó la atención porque el agua en la Biblia muchas veces simboliza el fluir de la presencia de Dios y el Espíritu Santo en tu vida y en la mía. Cuando nos estancamos, estamos deteniendo la presencia de Dios en nosotros. Si querés ver más acerca del agua, buscá Ezequiel 47, anótatelo ahí, léelo. Y habla sobre sumergirnos en las profundidades de su presencia. Ahora, ¿por qué nos estancamos? Y el pecado es una de esas razones. El domingo el pastor mencionaba el versículo 32:3 de Salmos 32:3, que dice que mientras callé o mientras no confesé mi pecado, mis huesos se envejecieron. Y uno se debilita, pero cuando yo leí este pasaje en su momento, empecé a buscar qué significaba o qué síntomas tiene la vejez, y uno de ellos es la pérdida de agua. Y ahí otra vez vine en este simbolismo del agua y el Espíritu Santo, y dije, claro, cuando callamos, cuando estamos constantemente practicando el pecado, perdemos la presencia de Dios de a poco. Detenemos el proceso de Dios en nuestra vida. Pero cuando hablamos de pecado no hablamos solamente de las cosas malas que hacemos. Cuando hablamos de pecado hablamos de cuando estamos en la dirección contraria a la voluntad de Dios, por más bueno que nos parezca que sea. Porque pecado es ir en contra de la voluntad de Dios. Eso es pecado. Porque capaz que alguno escucha pecado y ya está, inmoralidad sexual. Sí, eso es parte, lógicamente. Pero todo lo que es contrario a la voluntad de Dios es pecado. Estancarse tiene que ver con no permitir que el Señor obre en tu vida y te lleve hacia el destino que Él tiene preparado para vos. Ahora, ¿por qué Elías se estancó? Y quiero darte 3 síntomas del estancamiento que podés quizás visualizar en tu vida. Quizás en esta noche venís con el mejor momento,
Quizás tuviste una buena noticia en la semana o venís ya con lo último. Es más, quizá alguno en este lugar viene con la última oportunidad que le está dando el Señor de avanzar en su propósito. Para vos es esta palabra también. Versículo 3. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí su sirviente. ¿Qué fue lo que pasó con Elías? Primer síntoma, se desenfocó. Vuelvo a decir, yo no puedo entender cómo alguien, habiendo visto semejante obrar de Dios y tener semejante respaldo, huye, tiene miedo. Se desenfocó. Desenfocarse es cambiar el verdadero sentido de algo o no verlo con claridad. Muchas veces vienen pruebas a nuestra vida y quiero decirte que este año van a venir muchas pruebas para vos y para mí. Si vos haces un análisis de los años anteriores, nunca pasaste el mejor año de tu vida. A ver, tuviste años tremendos seguramente como yo, pero nunca fue 100% con cosas buenas. Siempre algo por ahí complejo, difícil te tocó pasar y este año no va a ser la excepción. Siempre nos va a tocar momentos agradables y momentos que no lo son. Pero esas pruebas no son para formar nuestro carácter, porque el carácter se forma en oración, en intimidad con el Señor. Esas pruebas son para revelar cuánto estamos trabajando en nuestro carácter. Como le decía el otro día a los jóvenes, esas pruebas son para revelar cuán mentirosos somos cuando le cantamos a Dios. ¿Por qué? Porque a veces le cantamos a Dios como el domingo. Fuerza das, restauras todo corazón roto. Y lo cantamos con fuerza, ¿no? Grande eres Dios. Y cuando Dios te pone una prueba, no, Dios no puede restaurar mi corazón. Dios no puede restaurar mi familia. Dios no puede restaurar a mi hijo. Dios no puede restaurarlo. Mentiroso. O cuando cantamos, aquí estoy, rendido a tus pies, reconociendo, ¿cómo sigue? Que dependo de ti. Y llegó la boleta de gas. ¿Y ahora cómo hago, Señor? ¿Cómo? ¿No me estás diciendo que dependés solo de mí? Y ahí se ve qué mentirosos que somos cuando le cantamos, ¿no? Me acuerdo esa canción, a mí me gustaba cuando era chico, que decía, yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir. Algunos en esa parte, no, por las dudas, ¿no? Qué mentiroso que somos. Pero las pruebas revelan cuánto creemos en el Señor. Y la prueba viene una y otra vez. Siempre sos tentado, siempre sos probado. ¿A qué? A no tener paciencia, a dividir, a actuar con enojo. Siempre sos tentado. Por eso no te desenfoques, porque la prueba lo que va a hacer es sacarte del medio si vos no mirás a Jesús. Por eso la Biblia dice en Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Ahora, versículo 4, segundo síntoma va a aparecer ahí. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Y hay un paréntesis, dice que siguió solo. Quiero decirte que si seguís solo, estás estancándote cada vez más. No podés avanzar en el reino de Dios si estás solo. Dios puso líderes a tu lado que te van a acompañar, que te van a mentorear. Si vos decidís estar solo, es tu decisión y vas a estar estancado. Vas a estar estancado. Dice que se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Y ahí empezó Elías. Basta ya, Señor. Quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. El segundo síntoma es la victimización. Y ese nos encanta a todos. Nos encanta victimizarnos. Elías, oh Señor, basta ya, quítame la vida, porque soy tu pobre siervo. Y muchas veces nosotros estamos, pobre de mí, que este hermano me está criticando, pobre de mí, ¿cómo voy a hacer? Hoy vos no sabés
lo que me lastimó, ella, él, el hermano, mi vecino, mi familia. Y seguramente eso ha sido muy doloroso para vos. Pero Dios no quiere que te quedes ahí, quiere que te levantes. Vos no sabés de dónde vengo yo. Vos no sabés. O la que escuché el otro día, que fue muy gracioso, y lo tengo que decir. A vos los líderes te quieren más que a mí. ¿No? Digo, wow. Siempre estamos victimizándonos. Es más, hay una frase que nos encanta. A mí no, porque a mí no me gusta esa frase, pero quizás te tocó decirla. Cuanto más conozco a las personas, más quiero mis mascotas, ¿no? ¡Qué pedazo de víctima! ¿No? Victimización. O recuerdo hace poquito un amigo que tengo que es de otra iglesia, estaba compartiendo en una red social un logro, una celebración. Celebro con todos ustedes este logro porque ustedes saben que a mí las cosas me han costado más del doble o el triple que todo el mundo. Y estaba levantando una tremenda empresa el chabón. O sea, no sé el doble o el triple de quién, ¿no? Pero estoy haciendo una empresa en serio con maquinarias, empleados. Y digo, wow, ¿yo qué tengo que decir entonces, no? Pero ahí estamos, nos gusta victimizarnos. Y si en este lugar le doy lugar a uno para que levante, dice, no, vos no sabés lo que Dios, lo que pasó, porque yo, ahí salta otro hermano, no, pero a mí, y allá salta otro, no, porque a mí. Y siempre estamos victimizándonos como Elías. Entonces, hermano, deja de victimizarte. Porque la victimización te lleva a estancarte. Y estancarse es que tenés la presencia de Dios en tu vida. Dejemos de victimizarnos. Avanzá hacia adelante. Ahora también la victimización lo que hace es que vos ponés en el otro la responsabilidad. Y vuelvo a decir, seguramente algo pasó. Pero, ¿cuán autocrítico sos vos? ¿Y vos? ¿Qué onda? No tires la pelotita en el otro. Asumí vos también tu responsabilidad. No te victimices. Pero para eso también es necesario, como siempre digo, que vos y yo tengamos un corazón quebrantado. ¿Por qué? Dios no es movido por tus palabras correctas. Dios es movido por tu quebrantamiento. Es más, tu oración, podés orar 1 hora, 2, pero si tu corazón no está quebrantado, de nada sirve. Porque en ese tiempo el Señor te va a hablar y te va a marcar cosas. Y si vos no estás quebrantado, te va a entrar por un oído y te va a salir por el otro. El quebrantamiento es lo que mueve el corazón de Dios y es lo que te hace estar cerca de Él. El quebrantamiento te permite ser enseñado, te permite ser moldeado. Acab no estaba quebrantado, si no te diste cuenta. Y fue el peor rey de Israel. Último síntoma. Versículos 5 y 6. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Primer síntoma del estancamiento es el desenfoque, el segundo la victimización y el tercero es el conformismo. Elías se levantó, comió y ¿qué hizo? Se volvió a dormir. Se conformó con poco y nosotros también nos conformamos con poco. Hoy vine al culto, qué buena que estuvo la música, gracias Señor. Y con esto tiramos para mañana. O el domingo te ungieron con aceite, aguanto hasta el miércoles. El miércoles el pastor no ungió de nuevo con aceite. ¿Y ahora qué hago para el otro domingo? Hermanos, le pido oración por esto y está bien que pidas oración. Pero ¿saben qué hacen muchos cuando pido oración? Le debo la carga de la oración en el pastor, en el líder. Y yo no oro nada. Esa es la verdad, ¿o no? ¿O van a decir que no? Conformismo. ¿Por qué nos conformamos con migajas, como hace un rato decía el pastor, cuando tenemos el pan de vida disponible para todos nosotros? ¿Por qué nos conformamos con eso? También, justo me robó un ejemplo el pastor del campamento, ¿no? Antes hacíamos un campamento en enero y ahí venían todos a comerse el mundo.
y después había que esperar al otro campamento para que se despierten de nuevo, ¿no? O salimos de estos 21 días de ayuno también, que nos queremos comer el mundo y ya mañana estamos comiendo un patty cuádruple, ¿no? Chorreando grasa y otra vez llorando por los rincones que no sabemos qué hacer, desenfocados. Durante estos 21 días seguramente estableciste hábitos nuevos en tu vida. El tema es que no muera ahí, que continúe. No te conformes con poco, hay mucho más de Dios para tu vida y para la iglesia. Amén. Ahora, algunas cosas interesantes en este versículo es que el ángel le dice, levántate y come. Levántate, y eso va en contra de la victimización. Va en contra de enfocarte en vos mismo, sino que mires más allá, que mires lo que Dios trazó para tu vida, olvidando el pasado, prosiguiendo la meta. Levántate. La responsabilidad es tuya, no es de nadie más. Por más que el pastor ore 4, 5, 24 horas, si vos no orás, no vas a avanzar. Porque vos sos el que tiene que orar. Una de las cosas que me preocupa, por ejemplo, y les comparto algo que un poco me molesta, es cuando en el tiempo de música, que es el tiempo que nosotros tenemos que darle a Dios, estamos de brazos cruzados porque no sabés lo que me está pasando, victimización. En cambio, si yo dijera, ¿cuántos quieren ser ungidos con aceite? ¡Oh! Pasan todos. Porque en el momento que nosotros tenemos que poner de nosotros, precisamente, estamos ahí, quietitos. Pero cuando otro tiene que hacer lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer, ahí estamos corriendo. Nosotros debemos levantarnos. Y también, hermanos, ¿qué estamos comiendo? ¿Qué es lo que estamos comiendo? Lo único que podemos comer y que nos alimenta bien es la palabra de Dios. Si estás comiendo el versículo del calendario que compraste en la librería de la iglesia a fin de año, que está buenísimo con el logo de la iglesia, eso no es comer. Eso es la amiguita o la semillita de las cerealitas. Eso no es nada. ¿Cuánto estás leyendo tu Biblia? ¿Cuánto la estás leyendo? No, lo que pasa es que estoy escuchando tal prédica de no sé qué. No, buenísimo, escuchala. Eso es un plus. Pero ¿cuánto estás comiendo? ¿Cuánto estás leyendo? Quiero decirte que la única forma en la que Dios te habla es la palabra de Dios, es esta Biblia. Dios no te va a hablar de otra manera. Algunos dicen, estaba viendo el ventilador y Dios me manifestó y me mostró algo. Y seguramente eso, si no está en la Biblia, no es palabra de Dios. Dios te va a hablar a través de un líder, te va a hablar a través del pastor, te va a hablar a través de una canción, siempre y cuando todo lo que te hablemos está en la palabra de Dios. Y acá cada semana escuchás palabra de Dios. No escuchás cansadas. Si no está en la palabra, no es bíblico, no es palabra de Dios. Levántate y come. ¿Qué libros estás leyendo? ¿Estás leyendo libros humanistas? Yo quiero decirte que todo libro que se compra en Peniel no significa que sean cristianos. Hay un montón de libros, y no quiero dar un nombre ahora, en algún momento quizás lo voy a dar, que te lleva a ser más humanista, un evangelio que no te lleva a Jesús. Eso no está bien. Eso es antibíblico y eso no te va a ayudar a crecer. Te va a ayudar a ser más víctima. Y te desvía del propósito de Dios muy sutilmente porque se vende en una vida cristiana. Es el tiempo de comer la palabra de Dios. Por último, para cerrar, mientras se van preparando los músicos. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, levántate y come un poco más. Ahí está yendo en contra del conformismo. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Es parecido al ejemplo que el pastor daba recién de los 1000 kilómetros y del combustible. El ángel le dice, che, levántate, no te conformes, come un poquito más. Porque el viaje que viene por delante es largo y duro. Iglesia, es el tiempo de levantarnos y comer más, de pasar más tiempo en oración, en búsqueda de Dios. Porque el año está recién comenzando, pero el año va a ser duro, de mucho trabajo. Y si no comes lo que tenés que comer, no vas a llegar.
Ahora, algo interesante es que Elías se dirigía al monte Sinaí, conocido también como el monte Horeb. ¿Saben qué es el monte Sinaí, el monte Horeb? Es el lugar donde Moisés en Éxodo 3 tiene un encuentro con el Señor. Y en ese encuentro su vida es transformada. En ese encuentro el Señor afirma la identidad de Moisés. En ese encuentro el Señor le presenta cuál es el propósito y el llamado para su vida. Solamente eso lo podemos lograr cuando estamos en intimidad con el Señor. Y esa debe ser tu meta y la mía en este año. Encontrarnos con el Señor. Elías se dirigió a ese lugar. Y podés leer en los versículos siguientes, versículo 10, 12. Y podés ver que en ese encuentro, en ese monte, él se encuentra con el Señor. Y el Señor lo abraza. El Señor lo afirma. Y el Señor le envía una nueva tarea. ¿Querés ser afirmado por el Señor? No te desenfoques. Deja de victimizarte. Y no te conformes con poco. Y para más. Anda a más. Anda a más. Aquellos que están liderando, y empezando por el pastor, la tarea de liderazgo es una tarea dura. Donde a veces, cuanto más cerca estés del pensamiento o de la palabra de Dios, más confrontado y criticado vas a ser. Por eso no te desenfoques, porque a veces es fácil mirar, esto no va. No, el Señor te respalda y el Señor te afirma. No te desenfoques, no te victimices. No te conformes con poco, avanza a más. Si estás cerca de lo que el Señor quiere hacer en tu vida, avanza adelante. Los demás o se alinean o se quedan estancados. Pero si Dios te dio una tarea, avanza, sigue adelante. No dejes que las pruebas te limiten. Avanza a más. Avanza a más. No te desenfoques, deja de victimizarte. Y no te conformes con poco. Que encontrarte con el Señor sea tu prioridad. Y que sea más importante que cualquier curso, que cualquier meta que tengas, que cualquier cambio de auto, de casa quieras hacer en este año. Porque muchos de nosotros empezamos el año, este año quiero cambiar el auto, este año quiero hacer esto, este año y el Señor está allá abajo. Que tu meta sea encontrarte con el Señor. Despertarte más temprano, acostarte más tarde, pero buscando al Señor, no viendo Netflix. Que ese sea tu meta más grande. Ir al encuentro con Dios. Y ese es el lugar donde iba Elías, al monte Sinaí. Así que si te sentís estancado, si querés avanzar, en esta noche puedes hacer un compromiso con Dios y decirle, Señor, perdóname porque me desenfoqué, porque me estoy victimizando. Si vos me respaldaste, si vos me afirmaste, perdóname porque me estoy conformando con poco. Yo quiero avanzar hasta encontrarme con vos. Amén. Así que ahí donde estás, cerrá tus ojos. Señor, queremos pedirte perdón. Porque seguramente muchos de nosotros en este lugar estamos estancados. Y estamos deteniendo el poder y el fluir de tu presencia en nuestras vidas. Perdónanos por habernos desviado de tu propósito. Perdónanos por haber dejado que las pruebas nos coman. Perdónanos, Señor. Queremos ir tras tu presencia. Queremos volver a enfocarnos. Queremos levantarnos en el poder de tu palabra. Queremos levantarnos en esta noche. Queremos mirarte solamente a vos. Y no queremos conformarnos con poco, porque hay mucho de vos para nuestras vidas. Queremos fijar nuestra mirada en vos, el autor y consumador de nuestra fe. Nos rendimos ante tu presencia, Señor. Nos rendimos a tu presencia, Jesús. Vuelvo al lugar del primer amor.